Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática. Saludos y bienvenidos a tu programa Desde Puerto Rico hacia el mundo. Y como siempre, nuestro amigo y hermano Alexander Rodríguez con nosotros. Alexander, la última lección. La última. ¡Ya! Tocar El la hombre vino trompetita porque ya preparado. la última. Las bombillitas ahí La también de Navidad. Es la Vinimos última del año, preparados. el año también se va. Qué rápido pasó esto pasó bien rápido. O sea, yo voy a pensar, dice, hoy mismo me puse a pensar y yo dije, contra mano, yo todavía yo me acuerdo de la de Salmos. que esto pasó bien rápido, o sea, esto pasó bien rápido volando, ¿sabes? Y como siempre le pido, mira, primero que nada, voy a decirle que tengan un buen feliz despedida de año, felicidades. Este año próximo es un año que viene con muchas cosas, no solamente para mí, para todo el mundo, porque el mundo está pasando poco a poco, las profecías se están cumpliendo, así que, gente, no dejemos al Señor, pásenlo bien, que sea una de las, como siempre hacemos resoluciones cuando en Año Nuevo, ¿verdad? Porque sea una de las resoluciones conocer más a Dios. Conocer más a Dios, no solamente eso, y amarlo más. Así que para empezar, le digo, feliz Año Nuevo, pásenla bien, gócenlo, las Navidades también. Acá yo tengo frío, ya está nevando, ya dice, como dicen, it's beginning to look like Christmas. Así está todo blanquito, parece postal, ¿sabes? Y como siempre, mira, Eyes on the Cross, ahí le digo, con las lucecitas ahí entre medio, Eyes on the Cross. Añádele que el año que viene empezamos fuerte, ya le dije, hay diferentes cositas que vienen por ahí, vamos a empezar los vivos, creo que el lunes o martes, todavía estoy decidiéndome, pero va a estar ahí ya pronto la promo en enero, así que, gente, voy a estar haciendo más en vivo, más podcasts, diferentes cositas. Solamente le pido que por favor le dé subscribe y comente y vea lo que ya hay por ahí, y si quiere que hable algo, ya me pidieron que hable sobre Balaam, ese tema está bien fuerte. Si quiere que hable algo, algún estudio o algo, mira, aquí lo hacemos con mucho gusto, porque esto es para aprender todos juntos. No soy yo. Esto es por eso dice Eyes on the Cross, porque es para ayudarnos a mantener la vista puesta en Cristo Jesús. Así que le aseguro que si usted le da subscribe, comenta y me manda algún mensaje o algo, créeme que lo voy a atender con mucho gusto. Bien, y recordando nuestras redes sociales, del Valle. Tanto en Facebook como YouTube. También nos puede buscar en Instagram, del Valle 2022. Nos puede buscar por el canal de Alexander, Eyes of the Cross. Nos puede buscar también por Lumbrera TV también. Y hasta por TikTok, como siempre les he dicho. Dele, ¿verdad? Suscribirse, dele like, comparta para que otros conozcan del amor de Jesús. Y también Alexander va a venir para Puerto Rico a predicar. ¿En qué iglesia es, Alexander? Sí. Y el 27 vamos a estar en Maranata, en Calley, la iglesia Maranata en Calley, eso está haciendo las Mercedes, creo que él se llama el sitio donde está la iglesia. Allí está mi hermana y mi familia, así que vamos a predicar allí, va a ser una programación para toda la familia. ¿Cómo para toda la familia? Sí, es para niños como para grandes. Así que, gente, vaya allá, que va a ser un día bien maravilloso, bien lindo, bien bonito, y el mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón es un mensaje que en verdad me tocó a mí, le va a tocar a muchas personas. Así que desen cita, saquen ahí el calendario, ¿verdad? Para que vaya el que no conozca a Alexander personalmente, ¿verdad? Pueda ir allí y conocerlo. Y también estamos planificando la primera lección del año, la primera. Como Alexander va a estar por aquí, vamos a tratar de grabarla desde Puerto Rico. De Puerto Así Rico, que eso es así. estamos poniendo todo eso en las manos del Señor. Oren mucho por eso. Bien, Alexander, ¿nos puedes dirigir en oración? Claro que sí, oremos. Padre Celestial, gracias, Padre, porque tenemos, como siempre te digo, esto es un privilegio, esto es una bienaventuranza, esto es algo, una bendición muy grande de poder abrir tu palabra y poder hacerlo sin ningún problema, con la libertad que tú nos puedes dar, Padre. Gracias, en verdad, por poder darnos esta oportunidad, y te pido, Señor, como siempre, que el Espíritu Santo sea el que tome el control, ponga ese carbón encendido en nuestros labios, tanto como desde el valle como a mí, me perdones nuestros pecados y que seas tú el que hable. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, el título, Elijan hoy. Y es la Elijan última hoy. lección, ¿verdad? La última lección del año 2025, la lección 13,
¿Qué me puedes decir de ese título, Alexander? Elijan hoy, ¿sabes? Es como que yo digo que cuando los padres, ¿verdad? ¿Me entiendes? Te dan a escoger que, ¿sabes? ¿Qué tú quieres? ¿Sabes? Cuando hay algún problema o algo, ¿qué tú quieres? ¿Tú quieres coger el cantazo o quieres estar tranquilo? ¿Me entiendes? Así yo lo vi, como que elijan hoy, como que un consejo, pero con carácter, ¿me entiendes? Así yo lo noté, o lo vi, Yo- lo percibí. a mí me vino a la mente rápido libre albedrío y decisión, más nada. ¿Sabes? Sí, sí. Que básicamente eso es lo que vamos a tocar, ¿verdad? En la lección. Ujú, ¿Nos ujú. puedes leer el versículo para memorizar? Josué Y 24:15. dice, y si les parece mal servir al Señor, entonces elijan hoy a quién servir, que yo y mi casa serviremos al Señor. Josué 24:15. Así que esto es un llamado de Josué, ¿verdad? Y a que el pueblo decida, pero ahí él respeta el libre albedrío, ¿verdad? Porque decidan, o sea, no se lo impone. Eh, Israel era libre de decir no, Alexander. Ujú. Pero nada, vamos a continuar. Josué ya sentía, ¿verdad? Ya su cercano final. Sí, Había sí. peleado la buena batalla, había acabado la carrera, había guardado la fe, podía esperar confiado como Pablo su corona de justicia, ¿verdad? Pero como Caleb debía asegurarse todavía de que otros tomasen la antorcha y llevasen el pueblo de Dios por el camino correcto. Así que vemos que en este tema central del sábado, eh, se subraya el capítulo del libro de Josué que se centra en la ceremonia, pero es de renovar el pacto otra vez. En eso es Sí. que se centra, ¿verdad? Ujú. Josué. Ya él estaba anciano, cerca del final, como dije, pero el propósito era renovación del pacto, Alexander. Un recordatorio, ¿verdad? Eh, que se acordaran que no había reyes, el rey Ujú. único era Dios. Así que si permanecían leales, pues gozarían de su protección. Y ahí está el versículo clave, ¿verdad? Elijan hoy a quién servir, el que tú leíste, ¿verdad? Porque yo y mi casa serviremos a Jehová o al Señor, ¿verdad? ¿Qué puedes comentar del sábado? No, nada, que cuando yo vi eso, yo dije, wow, dice el relato que después al final del capítulo 24 que fueron 110 años, ¿sabes? Y yo digo, la paz, porque Moisés más o menos murió de la misma manera, sabían que iban a morir los dos. O sea, que cuando la gente dice que el hombre, porque es algo natural, el hombre tiene miedo a morir, ¿me entiendes? Pero cuando tú eliges, como Josué hizo, elige al servir al Señor, cuando ese momento viene, tú vas a estar en una tranquilidad increíble. ¿Por qué? Porque tú sabes que tú hiciste las cosas como Dios manda y Dios te va a tener en la promesa, ¿me entiendes? Y eso fue lo que Josué, me imagino yo que cuando hizo este relato, ¿cómo es? Diciéndole al pueblo de Israel las cosas, él estaba tranquilo de por lo menos él hizo las cosas como Dios había hecho y estaba tranquilo, estaba en paz. Así que vamos para la parte del domingo, ¿verdad? Estuviste allí, se llama esa parte de decirme, y como empezamos, como dejamos este discurso que Josué habla aquí en el Josué 24, lo hizo en un sitio que se llama Siquén, que es un sitio bien histórico. ¿Por qué? Porque ahí fue donde Abraham recibió la promesa sobre la tierra prometida. ¿Me entiendes? ¿Sabe? Como quien dice, vamos a hacerlo aquí para que ustedes se recuerden la promesa que empezó desde Abraham. Acuérdate que después de Abraham vino Isaac, después vino Jacob y todo eso, de José, y por ahí hasta que llegó a donde están ellos ahí, ¿me entiendes? Fue mucho tiempo lo que pasó. Yo creo que más de, vamos a poner así yo, acá, más de 500 años, 400 nada más fueron en Egipto, ¿sabes? ¿Sabes? Pero estaban en el sitio donde la promesa se había dado, como quien dice, mira, aquí fue donde la promesa se había dado y mira dónde estamos ahora mismo, donde Los Dios puso dijo a que se pensar, cumple. oíste, los puso a Sí, pensar. no, él fue listo. Y una cosa que nos dice aquí, mano, y lo quiero decir igual, y textual como dice la lección, Dios es el sujeto principal del pasado rememorado. ¿Por qué? Porque si tú miras mucho en el Josué 24, dice, yo tomé, yo di, yo envié, yo herí, yo hice, yo te saqué, yo te libré, y por ahí, por ahí, por ahí.
eso que decía Jehová, ¿me entiendes? Yo hice todo eso. Es como que diciéndole, ustedes están aquí, están gozando del privilegio, pero ¿qué ustedes hicieron? Ustedes hicieron nada, porque todo fue dado. Dios se hizo la promesa, Dios la cumplió y Dios te están gozando de ese beneficio, ¿sabes? Es una manera de decirle a ellos que cuando Dios promete, Él cumple, pero de la manera que tú puedes gozar de esa promesa es estando con Él, ¿me entiendes? ¿Sabes? Pues estando con Él, mira, en el sitio donde ellos estaban ahí, mira, primero fue el lugar donde acampó Abraham, después Jacob, después la posición que Jacob tuvo, después allí enterró Jacob los dioses ajenos que tenía en su familia, ¿me entiendes? Y aquí en eso me quiero yo relatar aquí, porque cuando Josué empezó este relato, él empezó hablando de todo eso, recordando lo que inclusive recordó la parte de Egipto también y las cosas que pasaron en Egipto. ¿Pero por qué? Porque él estaba recordándole a ellos lo grande que fue Dios, lo grande que Dios hizo por Israel, para que se dieran cuenta que él era el verdadero Dios y no los otros dioses, que más adelante vamos a seguir hablando sobre eso, ¿me entiendes? Inclusive habla sobre Balaán, ¿sabe? Dice, y Balaán, que son cosas que pasaron con Josué, ¿me entiendes? Y Balaán dice que no hablara, que no iba a maldecirte y no quise escuchar, y por eso te bendijo. ¿Sabe? ¿Sabe? Que fueron cosas que hizo Dios, ¿sabe? Dios le estaba dando ahí, Josué estaba dándole ahí todo lo que Dios había hecho para que ellos se recordaran de que Dios era el Dios verdadero, y no solamente eso, que si ellos se salían de la voluntad del Señor, la promesa se iba a acabar. ¿Sabes? ¿Sabes? Y lo que hizo Dios con los antepasados lo iba a hacer más adelante. Lo iba a hacer más adelante. ¿Sabes? Que eso es algo que eso es algo que pues hay que ponerlo en cuenta, ¿me entiendes? Que Josué lo que hizo hacer es ponerlos a pensar a ellos y darle a entender de que Dios fue el que hizo todo. ¿Algo que quieras añadir del Valle? Sí, solamente argumentar de eso mismo. Dios fue el que hizo todo. Era un pueblo que verdaderamente no podía hacer todas las cosas que se hicieron, porque en verdad no tenían el poderío, no tenían nada para llegar a lo que llegaron y obtener lo que tuvieron. Simplemente fue Dios. Ellos hicieron su parte también, porque tenían que hacer su parte también, pero en Claro. mayoría fue Dios. Y otra cosa, Josué le habla para que, y eso es una enseñanza para nosotros, para que se acuerden del pueblo pasado y las cosas que pasaron, porque hay enseñanza para no caer en lo mismo, ¿me entiendes, Alexander? Ajá. ¿Qué pasa? La Biblia para nosotros es igual. Todas estas cosas fueron escritas, pero fue para nuestra enseñanza. Y mientras ellos se mantengan, ¿verdad? En las cosas de Dios, le va a ir bien, ¿me entiendes? Como pasó cuando el pueblo decidió hacer las cosas bien. Ahora, lamentablemente, si se tiran por otro lado, sabe que no le van a ir muy bien. Bien, vamos entonces a la parte del lunes con integridad y verdad. Así que aquí ya Josué los quiere llamar a la decisión, ya decidir, ¿verdad? Pero con integridad. Mire lo que dice Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Mira, él está acordando ahí en la cara, perdonando la expresión, de lo que había hecho el pueblo pasado, ¿entiendes? Ujú. Que lamentablemente se fueron con los dioses. No hizo más que Moisés subir al monte y ya tenían un becerro acá adorándolo, ¿verdad? Así que él invitó, ¿verdad? A tener ese temor a Jehová, no a cometer los mismos errores, Alexander, que cometió el pueblo pasado, ¿me entiendes? Así que temer a Jehová, manifestar ese respeto profundo a aquel que es inmensamente mayor que yo y aceptar como mi rey y señor. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque en verdad, aunque Moisés estuvo al frente, aunque Josué estuvo al frente, ellos no eran reyes, ellos solamente eran líderes. Por eso el pueblo de Dios estuvo mucho tiempo sin rey. Ese no era el plan de Dios, de que hubiera un rey. Pero ellos siguieron pidiéndole rey porque querían, ¿verdad?, copiarse Sí. de las naciones que estaban alrededor de ellos. Y Dios, ¿ustedes quieren rey? Pues vamos a darle rey. Y ya usted sabe qué fue lo que pasó. También servir a Dios con integridad. Mire, si usted va a servir a Dios, hágalo bien. O sea, no, perdonando la expresión, porquería, cosas así tiradas. En el sacrificio, ¿verdad?
ese animal que simbolizaba a Cristo no podía tener mancha, no podía tener defecto, ¿verdad? Que fuera apto para ese sacrificio. O sea, nosotros vamos a hacer las cosas como son. Y Josué ya sabía que no iba a estar. O sea, esas cosas tenían que mantenerlas si querían que el pueblo siguiera bien ante Dios, ¿verdad? Y no le sucedieran nada. También servir a Dios en verdad, ser fiel, confiable, leal, indiviso, coherente, reflejar con mi vida la gratitud a Dios por lo que ha hecho en mí. O sea, no hacer las cosas por hacerlas, como si fuera un, ¿cómo se llama? Un requisito. Sí, No, viva eso que usted está haciendo, esa ofrenda, ese sacrificio. Entienda todo eso. Eso es lo que quería decirle Josué. Y eso aplica a nuestra vida hoy también, Alexander. ¿Por qué? Porque llega un momento en nuestra vida que hacemos una rutina en la iglesia y vamos y oramos y está bien, pero no hay ese cambio, esa transformación. ¿Por qué? Porque lamentablemente se convirtió en qué? En rutina. Y debemos de cuidarnos de eso. ¿Por qué? Porque lamentablemente llega el momento que te vas enfriando en las cosas de Dios. Haces una rutina, es igual que la oración. Y el que reza también lo mismo, ¿sabes? Porque hablo de oración, pero hay gente que reza, pues es lo mismo. Estás repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y en la oración, mira, Dios no quiere eso. Dios lo que quiere es que verdaderamente tú le hables y derrames tu corazón hacia Él. La oración no es para cambiar a Dios. La oración es para que Dios y tú puedan tener esa relación. ¿Me entiendes? Porque tú le puedes pedir a Dios un montón de cosas y cuídame, pero cuando llegó tu momento y Dios lo permitió, pues hasta ahí llegó. Igual que nuestros padres, si tienen que fallecer, uno le pide, ¿verdad? Pero llegó su tiempo. Así que la oración no cambia a Dios, solamente es para que tú entiendas que esa relación la debes de tener con Dios diariamente. Eh, Así que es importante que ese llamado a la integridad se mantenga, Alexander. Y es lo mismo en nuestro tiempo también, con verdad. Y lo mismo que yo soy aquí en este video, es lo mismo que yo soy en la iglesia, es lo mismo que yo soy en mi trabajo, en mi vecindario, con mi familia. Tengo que ser transparente. Nosotros somos cartas abiertas. Así que básicamente eso es lo que le estaba diciendo Josué. Permanezcan, ¿verdad? En integridad y en verdad. Algo que quieras comentar de esa parte. no, no, que es una parte, como digo, que la integridad y en verdad eso es algo que uno no lo hace por obligación, sino lo hace porque quiere. ¿Me entiendes? Y ahí eso que está diciendo José. José le está diciendo a ellos, mira, háganlo porque quieren, no porque es una obligación, porque a veces uno hace las cosas por obligación, por beneficio. Y eso es un engaño que uno mismo se hace, ¿me entiendes? Uno hace las cosas porque quiere, ¿me entiendes? Entonces, vamos a la parte del martes, ¿verdad? Que dice libre para servir, que tiene que ver con eso mismo que estás hablando, ¿me entiendes? Que es bien, como quien dice, ahí mismo dice que Josué estaba haciendo un poco como el abogado del diablo, ¿me entiendes? Porque le estaba poniendo, como quien dice, respetaba el libre albedrío, ¿verdad que sí? Y él le decía, él le decía que ¿qué ustedes van a hacer? ¿Qué ustedes a quién van a elegir? Y ellos decían, no, nosotros seguimos a nuestro Dios, ¿sabe? Que tenía, que hablando de Jehová, ¿me entiendes? Y de vez de Josué decir, qué bueno que ustedes escogieron, dijo, ustedes ninguno son capaces de servir al Señor, ¿sabe? Pero ¿por qué le estaba haciendo eso? Porque ya Josué había pasado lo mismo con Moisés en el tiempo antiguo, ¿sabe? Y como tú dijiste ahorita, habían hecho tremenda cena, habían dicho que sí a Dios, habían dicho que van a seguir a Dios. Josué se fue por 40 días y hicieron un becerro de oro, ¿sabes? No pasaron, no, ¿sabes? No pasó ni un año, ni allí mismo, eso fue allí mismo. Y la cuestión es que estaban ahí mismo en un sitio donde podían ver que estaba la gloria del Señor arriba en el monte porque habían fuegos y relámpagos y todo. Y sin embargo ellos hicieron lo que hicieron. Y Josué vivió esa época, Josué vivió ese tiempo. Josué estaba diciendo lo mismo, mano, como que él estaba como que empujando. Yo quiero ver si esta gente en verdad quieren seguir a Dios. ¿Me entiendes? Y él le dio una dura respuesta. Él le dio una, ¿cómo se llama? Una fuerza, un empujón a ver qué es lo que, como una prueba.
Ahí está la palabra. Una prueba a ver lo que el pueblo iba a decir, porque él conocía la inestabilidad que tenía el pueblo de Israel. Él conocía las cosas como era el pueblo de Israel, la manera en que el pueblo de Israel se iba elevando así como las olas, ¿me entiendes? Y él conocía eso y por eso es que le dijo, soy incapaz de servir al Señor. ¿Sabe? Eso es como que decirle a ellos, mira, ustedes en verdad que no pueden, ¿me entiendes? Entonces hay una cosa que me gusta aquí que dice, en primer lugar, la decisión de servir a Dios era algo solemne que debía moldear a toda la nación de acuerdo con la revelación divina, ¿sabe? Ahí es que está el punto, ¿sabe? La revelación divina siempre, ¿sabe? Dios siempre que tiene que, esa comunión con Dios tiene que estar siempre constante. Dice después, en segundo lugar, la decisión de los israelitos de servir a Dios debía ser una propia decisión, no algo impuesto por un líder, ni siquiera por Josué. Y ahí es que está empujando el Josué. Josué estaba tirándole a ver si ellos en verdad iban a decidir, ¿me entiendes? Por ellos mismos. Por eso fue que él le dijo a ellos, ustedes no son capaces de servir al Señor. Y en tercer lugar dice, Israel debía darse cuenta de que los seres humanos no pueden servir a Dios mediante su propia fuerza. El servicio a Dios no era algo que lograrían por medio de una adhesión mecánica a la estipulación del pacto, sino mediante una relación personal con el Señor como su Salvador. Y aquí es que está el punto. Nosotros decidimos servir al Señor porque nosotros queremos, por amor. Dios no obliga a nadie. Hasta ahora, el diablo sí obliga. No, Dios no obliga a nadie. Dios tiene libre albedrío, por eso es que las cosas están pasando en este mundo así, ¿sabes? Porque la gente tiene, ¿sabes? Libre albedrío de hacer lo que quiera. Ahora, cuando tú decides a seguir al Señor y lo haces de amor, y haces de corazón, en tu vida va a haber un cambio tan brutal que la gente no te va a reconocer de aquí a un tiempo, ¿sabes? Y te lo digo yo por experiencia propia. Tengo muchos amigos que hace poco se bautizaron y el cambio en el trabajo y todo es increíble, ¿sabes? Y es todo por decisión de uno propio, ¿sabes? Libre. No es que te vayas a obligar ni nada por el estilo. La decisión de servir al Señor es algo tuyo y es libre, no es algo obligatorio. Algo que añadir del Valle. Y Josué los acorraló. Ujú. Ustedes deciden, o se van por lo malo o se van por lo bueno, pero saben las consecuencias. Eso básicamente es lo que Josué le quiso decir, ¿entiendes? Y, Van a haber consecuencias. Y el miércoles tiene que ver con eso, porque él conocía lo que estaba sucediendo, como tú dijiste, él vio todo eso con Moisés, todo lo que había pasado, ¿verdad? Los peligros de la idolatría. Era un pueblo que, wow, de momento estaba inclinado a eso. Eh, y Dios lo que quería es que se inclinara, ¿verdad? Al corazón hacia Dios. Pero, ¿qué pasa? Eso significa que había que tomar decisiones, Alexander, ya que lamentablemente nuestro corazón es pecaminoso, tiene esa tendencia, ¿verdad? A inclinarse a las cosas malas, pero también tiene la tendencia a inclinarse a Dios. Así que debe de haber una obediencia, no como tú dijiste, fue obligado, sino racional. Una respuesta que escuchen la voz de Dios, mira, y que pues comiencen a tener esa relación viva con Él, ¿me entiendes? Y ese diálogo constante que deberían de tener con Dios, como yo digo a veces, ¿verdad? Que cuando predico, a usted no se le olvida desayunar, usted no se le olvida almorzar, ujú. usted no se le olvida cenar, ¿y por qué se le olvida comer de la palabra? ¿Entiendes? Así que debemos de tener esa relación diaria con Él, ¿verdad? Así que Josué lo que los quería llevar y era una renovación del pacto. Básicamente ellos hicieron el pacto como 3 veces, ¿me entiendes? Para que ratificarlo. Y mira lo que dice aquí. Por tercera vez el pueblo se comprometió a servir a Dios. El pacto quedó ratificado al igual que Moisés. Josué le dio estatutos y leyes. Aunque el pacto con Dios se basa en una relación viva con Él y no puede expresarse plenamente con meros reglamentos, Josué entendió que era necesario dejar recordatorios claros que les ayuden a mantenerse en el pacto. Así que Josué, un hombre inteligente, un hombre que había visto todas las cosas, o sea, él no se quedó ahí solamente en lo verbal, sino que dejó por escrito Alexander el pacto y levantó un monumento recordativo, una piedra que sirviese como testigo del compromiso que ellos habían hecho. Pero lamentablemente, ¿qué pasaba? Dentro de ellos todavía
estaba esa inclinación a los ídolos. Y por eso en la próxima lección, que en la próxima, la del jueves, tú vas a dar una explicación de eso. Así que vemos que es importante esa renovación. Él lo llevó a eso, pero no lo llevó nada más a lo verbal, sino como cuando uno hace un pacto, ¿verdad? Y lo hace por escrito. Pues así lo hizo Josué. Algo que quieras añadir en esa parte. No, que como digo, que es cuando él hace recordatorio, lo hace por eso mismo, porque él sabe que más adelante ese pueblo podía fallar, ¿sabe? So, él quería estar seguro de cuando él muriera, el pueblo no se fuera, ¿sabe? Él quería que el pueblo siguiera a Dios sobre todas las cosas, ¿me entiendes? Y él, pues, eso fue lo que hizo. Y como tú dijiste, ¿verdad? Aunque hice un buen final, en la parte del jueves hice un buen final, que sí, es un buen final, pero hay algo que me llama la atención aquí. Primero, vamos a lo primero. Vamos a leer lo que dice Josué 24:31. Dice, y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué. Y vuelvo, repito esa parte. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué. Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. ¿Y por qué yo quise repetir eso? Porque, primero, es un buen final porque en la parte esa final del capítulo se menciona una promesa que se hizo hace tiempo y fue enterrar a José, Sí, ¿sabe? Que eso fue, enterró a José. Segundo, después dice que en la heredad se enterró a Josué y a Eleazar, el hijo de Aarón. ¿Sabe? Fueron enterrados en las tierras prometidas. O sea, ellos estaban ahí, como que dice, ellos llegaron al sitio y se quedaron ahí permanente porque eso fue lo que Dios les dio y ellos aceptaron a seguir a Dios y Dios los bendijo con tener algo estable. ¿Sabe? En otras palabras, Dios había formado una nación y esa era la tierra de esa nación. Estaba bien. Pero mira cómo dice el final. Y todo el tiempo, y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. So, se acaba el libro, pero queda abierto como quien dice, hasta aquí ellos sirvieron a Dios. Pero ¿qué pasó después? ¿Me entiendes? So, eso era lo que hasta yo ese quería que dijera. momento, ajá, hasta ese momento habían seguido a Dios. Pero ¿qué pasó después? Ahí se lo dijo yo en su asignación, porque usted lea después más adelante Reyes, Segunda de Reyes, Crónica y todo ese revolú por ir para abajo, Jueces, para que usted vea todo lo que es Israel y sabe cuántas veces Israel iba y venía, iba y venía, iba y venía. Inclusive hasta los jueces. Sansón fue uno de los jueces, que ese hombre era, tiene que leer la historia, ¿me entiende? Dice, cada generación debe hacer su propio pacto con Dios. La fe de sus padres pueden ayudarles a tomar la decisión correcta, pero la decisión es suya. Hagamos hoy nuestra decisión. Mi familia y yo serviremos al Señor, ¿sabe? Como decimos en Josué 24:15, ¿me entiende? La decisión está en nosotros, gente. La decisión está en ti, ¿sabes? Los antepasados ya pasaron. Los que vienen no se saben cómo va a pasar las cosas. La decisión está ahora. Como dicen en una de esas películas célebres, ¿me entiendes? El pasado ya se fue, el futuro es incierto y el presente es un regalo que nos da Dios. Así que, gente, acepta tú al Señor, haz un pacto con Dios y decide seguirlo. Puedes tener un montón de problemas y vicisitudes, pero el Señor te hace una promesa y Él cumple las promesas. Ahí vemos cómo enterraron a José, que fue una promesa dada hace tiempo, y Josué vivió una vida con Dios y uno de los grandes líderes que tenemos en la Biblia. Tú puedes ser una persona también que puedes hacer llegar a muchas cosas si dejas que Jesús te use. A ver qué añadir del Valle. Sí, interesante, ¿verdad? Que Dios siempre es el mismo. Él no cambia, ¿verdad? Y hay cosas principios que nunca cambiarán. ¿Y qué pasa? No porque vengan personas nuevas, y eso pasa en la iglesia también. Cuando tú ves una persona que quiere tirar los principios de Dios por el suelo, usted no tiene que seguir a esa persona. Porque pecado, aunque legalicen el pecado, sigue siendo pecado. Yo siempre he dicho eso. Y hay cosas que van a suceder en la iglesia. Eso
no da permiso para que usted se vaya de su iglesia, pues sabemos que hay muchas cosas que van a pasar, pero uno no sigue a esas personas, ¿me entiendes? Si ellos están mal ante Dios, pues uno ora por esas personas, pero no tiene que seguir la mayoría, porque no siempre la mayoría tiene la razón, Alexander. Ujú. La mayoría crucificó a Cristo, ¿verdad? Y no tenía, fue inocente, ¿entiendes? No tuvieron la razón. Así que todas estas cosas importantes de lo que tú acabas de decir, hasta que murieron los últimos, de ahí, ¿verdad? Que sigue estudiando porque qué fue lo que le pasó al pueblo después. Así que, nada, Alexander, lee esa porción del espíritu de profecía que nos queda. Dice, nuestro general, quien jamás ha perdido una batalla, espera un servicio fiel y voluntario de todos los que se han alistado bajo su estandarte. En el conflicto final que actualmente se libra entre la fuerza del bien y las huestes del mal, él espera que todos, laicos y ministros, hagan su parte. Todos los que se han alistado como sus soldados deben prestarle servicio fiel con un agudo sentido de su responsabilidad individual. Y eso está en Testimonio para la Iglesia, tomo 9, página 94. Así que, mi querido amigo, hermano, Dios nos está llamando, ¿verdad? Y sabemos que cada uno que somos hijos de Dios tenemos esa responsabilidad individual. Podemos hacerlo colectivo, trabajando con los hermanos, pero individual, de llevar ese mensaje, ¿verdad? A las personas que no le conocen. Alexander, las últimas palabras del año que ya nos vamos. Bueno, yo siempre digo y voy a seguir diciéndolo, este es el último año, pero Dios es, Él es eterno, así que, y te espera con las manos abiertas porque Él te ama. Corre a Él, no pierdas tiempo. Así que nos veremos hasta el próximo año 2026, si así el divino creador lo permite. Así que feliz año, Dios me lo bendiga a todos. Bye, bye. Bendiciones. Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática.